Buenas. El día de hoy, nuestro grupo, compuesto por Víctor Ortiz, Sofía Ramírez, Rocío Arburola, Cristian Alonso y yo, Javier Fernández, les vamos a presentar un experimento sobre la demostración cualitativa de algunas de las ecuaciones de Maxwell a partir del desplazamiento de un motor eléctrico lineal. Empezaremos explicando el marco teórico sobre el que se plantea el experimento y seguiremos con la hipótesis que se busca demostrar en dicho experimento. Buenas, mi nombre es Rocío Arburola y procederé a explicar el campo magnético de los imanes. Bueno, inicialmente se define el concepto de campo magnético como una propiedad de la naturaleza, cuyo origen es debido al movimiento de cargas eléctricas y se describe como un campo vectorial. Un ejemplo de campo magnético son los imanes, en el cual un imán se define como un cuerpo que posee un campo magnético significativo. Ahora bien, se conoce que los imanes poseen la cualidad de tener un polo norte y un polo sur, por lo que si juntamos dos imanes y se coloca un imán con el polo norte en contacto con el polo sur, las fuerzas generadas son de atracción. Sin embargo, si colocamos sur con sur, la fuerza provocar es de repulsión. En síntesis, las polaridades opuestas se atraen y las polaridades iguales se rechazan. Por lo que en el caso del motor eléctrico, la pila también posee una polaridad, de forma que el polo negativo de la pila se coloca con el negativo del primer imán, y esto va a generar una fuerza de repulsión y también que se mueva hacia la izquierda. Luego, en el otro extremo, la pila con el polo positivo se coloque con el polo negativo del imán, con la intención de que esto vaya a generar una fuerza de atracción, por lo que esto desencadenará que el motor se mueva hacia la izquierda de forma lineal, siendo así como dos fuerzas van a ayudar a impulsarlo hacia adelante. Gracias. Dentro de las ecuaciones de Faraday que se buscaron probar dentro de este experimento se encuentra la ley de Faraday. Esta ley fue descubierta por el científico Michael Faraday en el año 1831, el cual fue formulada debido a un experimento en el cual se inducía corriente a una batería. Esta se ponía en un bobinado y al pasar este bobinado por un bobinado más grande se creaba un campo magnético, el cual creaba una diferencia potencial entre los valores de un bobinado y el otro. Esta ley se formuló gracias a este experimento y junto con ella se formuló la ley de Lenz. La ley de Faraday tiene como enunciado que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Y lo que hace es buscar relacionar el campo magnético cambiante durante el tiempo con un campo eléctrico que se genera gracias a estos cambios. Su fórmula es la Fm es igual al diferencial entre el flujo magnético sobre el diferencial de tiempo. Hola, mi nombre es Sofía y a continuación les hablaré acerca de dos leyes importantes. La primera corresponde a la ley de Lenz. Esta ley se obtiene a partir de la ley de Faraday y establece que cualquier efecto de inducción tiende a oponerse al cambio que lo provocó. En este experimento, el cambio pertenece al incremento del flujo magnético producido por los imanes a través de las espiras del solenoide. Y en este caso, las espiras del solenoide son el medio conductor, las cuales generan una corriente inducida y un campo magnético, por lo que esta corriente tiende a impedir que el flujo original cambie. La siguiente ley corresponde a la ley de Ampère. La ley de Ampère nos permite calcular el campo magnético a partir de la corriente. Un ejemplo que lo demuestre puede ser un solenoide ideal, tal y como se muestra en el presente experimento. No olvidemos que un solenoide es una bobina de alambre conductor con forma cilíndrica y que es capaz de generar un campo magnético grande. Entonces, ¿qué es un solenoide ideal? Un solenoide ideal es un solenoide extenso y con espiras colocadas muy próximas entre sí. Esto con el fin de que la corriente en la superficie sea casi uniforme. Entonces, aplicando la ley de Ampère, se tiene que el valor del campo magnético de un solenoide en el cual pasa una corriente viene dado por la siguiente ecuación. B es igual a μ por I por N, donde B representa el campo magnético, μ es una constante
N es el número de espiras del solenoide e I pertenece a la corriente eléctrica. Por lo tanto, para obtener un valor grande de campo magnético, el solenoide debe contar con una gran cantidad de espiras y corriente eléctrica. Así como hipótesis se tiene que tomando un cable de un material conductor como lo puede ser el cobre y enrollándolo de manera helicoidal, podemos introducir una fuente de voltaje que tenga a sus lados dos imanes. Entonces, al colocar la batería, por ejemplo, dentro del cable enrollado, lo que vamos a tener es un circuito por el que se conduce una corriente. Y como vimos en la teoría, esto debería generar un campo magnético dentro del embobinado. Por lo que entre la interacción del campo magnético y de los imanes a los dos lados de la batería, debería haber una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión, por lo que veríamos un movimiento de la batería a lo largo del cable. Ahora continuaremos con el experimento mismo. Tomando los materiales necesarios y siguiendo el procedimiento descrito, se pasará a la realización del experimento para ver los resultados. Este experimento consiste en la validación de los conceptos físicos previamente mencionados a través de la construcción de un motor eléctrico lineal, también conocido como un tren eléctrico simple. Para ello se necesita alambre de cobre desnudo, una pila AA de 1.5 voltios, dos pares de imanes de neodimio, cinta adhesiva y una superficie cilíndrica para enrollar la bobina. Los pasos para la construcción del modelo son los siguientes. Utilizando la superficie cilíndrica, se enrolla el alambre de cobre para crear una bobina. Dicha bobina debe tener una medida de circunferencia mayor a la batería. Luego, la bobina debe ser comprimida para que el espacio entre cada aro sea mínimo, puesto que eso facilitará el desplazamiento de la batería. La bobina comprimida luego debe ser fijada con cinta adhesiva para que mantenga un espacio entre cada aro que sea mínimo. Este paso depende de si el alambre de cobre utilizado mantiene su forma comprimida o si se estira después de enrollarlo. En nuestro caso, el alambre de cobre se estiró, por lo que fue necesario fijarlo con cinta adhesiva. Después de esto, los imanes de neodimio se colocan en ambos polos de la pila. Nótese que para que el experimento funcione, los polos de los imanes que estén en contacto con la superficie de la pila deben ser los mismos. Además, es necesario denotar que deben ser imanes de neodimio, pues el neodimio es un conductor de electricidad, lo cual es necesario para el funcionamiento del motor eléctrico lineal. Una vez realizados los pasos anteriores, se puede proceder a insertar la pila con los imanes dentro de la bobina y observar qué ocurre. Ahora se procede a realizar el experimento. Nótese que se realizó una modificación a la pila. Se le agregó un imán más para incrementar la fuerza. Se dejó una parte de la bobina descubierta para facilitar la visualización de la batería al final del trayecto. Como se puede observar, la pila se mueve de forma rectilínea hasta que el imán delantero deja de estar en contacto con el conductor. Luego, se procede a dar vuelta a la polaridad de ambos imanes y se transfiere un imán de un lado al otro. Se observa que al dar vuelta a la polaridad de los imanes, también se da vuelta a la dirección de movimiento horizontal de la pila. Con este comportamiento observado se pueden validar los conceptos físicos presentados al inicio del video. Así, a partir de la realización del experimento, se pudieron confirmar las leyes y ecuaciones teóricas que se estudiaron en la investigación. Sin embargo, no se utilizaron medidas muy exactas ni cuantitativas, ya que el objetivo de la investigación era verificar que se cumplían las leyes. Por lo tanto, no se requirió de ninguna medición ni ningún análisis matemático. Tomando en consideración esto, se cumplió la hipótesis y se pudo observar la fuente en movimiento causado por los campos magnéticos de los imanes y el campo magnético inducido,
que era el que se buscaba, confirmando la hipótesis y reafirmando las conocidas leyes que se estudiaron, las leyes de Faraday, de Lenz y de Ampère. Algo que cabe recalcar es que la batería no podría encontrarse en movimiento perpetuo si, digamos, la bobina tuviese una trayectoria circular, ya que el movimiento del tren depende de la corriente que fluye a través del circuito. Es decir, que conforme se vaya gastando la energía química que hay dentro de la batería, se irá reduciendo la corriente, por lo que el campo magnético será cada vez menor. Así que el límite del movimiento del tren eléctrico o magnético depende de la carga de la batería. Este sería un fenómeno interesante a estudiar en otra investigación aparte, ya que permite una cuantificación y podría medirse velocidades y también el nivel que le queda a la batería.